Es imposible tener intimidad con Dios si no logramos tener intimidad con la palabra de Dios. Porque la palabra es Dios y Dios es la palabra. Y diferente a todas estas otras religiones y filosofías, Dios nos dejó su palabra, dice, el verbo desde el principio, el verbo que habitó en la Trinidad y que habitó entre nosotros también después, dice el apóstol Juan. Dios se hizo vida en la palabra y en la palabra humanada, en la palabra hecha vida en Jesucristo. Y entonces no podemos decir que conocemos a Dios o que queremos conocer a Dios, por más que nos apartemos a lugares solitarios, por más que le dediquemos tiempo, si no vamos a buscar el mensaje que Dios nos dio en su palabra. Esa es la proposición de esta tarde. Y no les hice ningún PowerPoint para que ustedes tengan que usar la Biblia. Pues vamos a revisar textos bíblicos, pero lo van a tener que revisar ustedes, porque nunca van a tener comunión con la palabra si no usan las Biblias, en cualquier formato. Me quedé pensando y viene muy bien para lo que voy a hablar, en esta cuestión que nos planteaba como desafío o como problemática de no poder acercarnos a Dios por no tener una imagen de Dios, y el imaginarnos, el no verlo corpóreamente. Pero resulta que a Dios, que no se le escapa nada y que conoce la mente de su creación, se le dio por cuidarnos de eso también. ¿Qué pasó? No. A Dios, no sé si es algo con el volumen, el micrófono o algo que no escuchan. Perfecto. A Dios se le dio por proveer una solución a eso de antemano, porque Él sabía que el hombre que no podía verlo iba a empezar a pensar en cualquier filosofía occidental de nueva era, que no es ni nueva ni es era, sino que sigue siendo ese gnosticismo que se mete entre la gente, esa cosa donde vemos a Dios en cualquier cosa en vez de en toda parte. Algunos piensan que si interiorizan a Dios se convierten en Dios, unas cosas de loco. Pero Pablo, a los colosenses, ya arrancando la vida en la iglesia cristiana, les dice, busquen conmigo, Colosenses 2, 8. Y yo les voy a leer, dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pablo está diciendo, cuídense porque se van a meter ideas que no tienen nada que ver con Dios. Se van a meter adentro aún de las iglesias ideas que no tienen nada que ver con Dios. Pero ante esa situación de la inmensidad de Dios y a eso de ser absolutamente intocable, otro, inimaginable, soberano, Dios nos provee algo importante que dice segunda de Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cuando tengamos dificultad de entender la figura de Dios, tenemos que ir a Cristo. Porque hoy en día el problema es que la gente cree en cualquier cosa que se le presenta. Muchos dicen, yo creo en Dios. Sí, pero ¿qué Dios? Definímelo. Anda un poco más cerquita. Dame una idea de qué es Dios para vos. Y si vos no vas por el lado de Cristo, te vas a equivocar. Pero Dios aún proveyó solución para eso, porque nos dio a su Hijo para que sea la imagen del Padre. Pero ¿cómo decís que no me conocés? Si me vieron a mí, vieron al Padre. No se puede tener intimidad con Dios sin tener intimidad con su palabra, la revelación escrita de Dios, y con su Hijo, la palabra humanada. En términos teológicos, la palabra de Dios
es revelada en la Biblia y en Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Entonces, para ser cercano a Dios, tenemos que acercarnos a su palabra, haciéndola cercana a nosotros, no como un libro de devocional, no como un libro de geografía o de historia, no como un libro dado para otros, aunque sí fue dado para otros, miles de años antes, a otra cultura, por supuesto, pero sigue alcanzándonos hoy a nosotros. Y nosotros tenemos que apropiarla, hacerla propia. La consigna que quiero que después trabajemos cuando analicemos los textos en los grupos es hacerla cercana, traerla a mí. Traer esa palabra que se le dijo a alguien en algún momento, con algún sentido, a mí hoy. ¿Qué me dice? Yo tengo que preguntarle al texto bíblico para hacerlo cercano al menos 3 cosas. ¿Qué dice? Y entender. No puedo hacer que un pastor me interprete la palabra. Gracias a Dios Lutero ya nos cambió ese disco duro. La palabra se le devolvió al pueblo. Ahora no es un sacerdote, aunque nosotros podemos interpretar la palabra, pero Dios quiere una interpretación personal de ustedes. Antes estaba vedada la palabra al magisterio de la iglesia. Y en muchas iglesias todavía sigue así. La palabra es lo que le dice al gran capo. No, Dios quiere hablarte personalmente. ¿Qué te dice a ti? Pero no todos vamos a interpretar probablemente de una manera adecuada si no conocemos, si no vivimos esa intimidad con Dios. Por ejemplo, no podemos pensar de que Dios cambia de parecer entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento apareció la gran figura que es Dios mismo hecho hombre. Y entonces le da congruencia a todo el Antiguo Testamento. Pero usted nunca se ponga a leer las historias del Antiguo Testamento sin tener a Jesucristo a la mano. Porque entonces va a pensar que Dios es un Dios de odio. Y va a pensar de que Dios es un Dios que mata. En vez de pensar que es un Dios justo, que es tan justo que hasta dio la vida de su Hijo para venir a acercarnos a Él, porque sabía que no había otra provisión. Hacer la palabra nuestra, bajarla de la cabeza al corazón. El órgano con que se procesa la palabra de Dios no es la intelectualidad. Es preciosa los poemas de la Biblia. Los pasajes, las historias, las profecías, todo lindo. Pero ¿por qué queremos ir a la Biblia a hacerle decir cosas que no nos dicen, tratando de sumar y de descubrir qué es el 666, si es el número de la bestia, el número del hombre, dónde lo vamos a tener grabado, si va a venir antes, si va a venir después, si vamos a ser raptados? Si no, le estamos poniendo a la Biblia a decir cosas que Dios todavía no nos dijo porque no quiere decirnos. Porque Dios nos conoce. Y Él quiere que procesemos esa información de cercanía que nos da en el corazón, no en la cabeza. A la Biblia no hay que pensarla solamente, hay que vivirla. Como decía Octavio Paz cuando cuando le preguntaron a este premio Nobel de Literatura mexicano cuál era el proceso dialéctico de la escritura, él decía, es un pensar que es un decir, un pensar que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Un pensar, digan conmigo, un pensar que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Esa es la misma dialéctica de la palabra. Va a entrar por acá porque obviamente es lo que vemos, lo que leemos, lo que escudriñamos, lo que procesamos con la razón, pero va a ir a una razón súper más profunda que la razón mental. Porque como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y tenemos que procesar con esa razón. La razón es existencial, no con la razón lógica, la razón que da la vida. Y la única manera de hacer esto, queridos míos, es dándole participación al Espíritu Santo en este proceso. Porque el Espíritu Santo desde el principio fue el cuidador de la palabra. Dios iba revelando la palabra, ahora vamos a ver un poquito, pero el Espíritu Santo fue cuidando esa revelación para que nosotros hoy, miles de años después, podamos decir, esta es la palabra de Dios,
sin alteración. Imagínense, más de 1500 años por ahí tardó en escribirse la Biblia, 1400 y tantos de años. Más de 42 autores, algunos autores se llevaban 700 años de brecha generacional y hablaban de lo mismo. Si no era Dios mismo a través del Espíritu Santo, ¿quién era? Pero el único abordaje que te va a dar seriedad acerca de la palabra de Dios es el abordaje de la fe. Por eso no tenemos que discutir Biblia con nadie. Para mí es cierta porque la creo, y la creo porque Jesús me dice, y Jesús es Dios, y Dios es el autor de la palabra. Y ahí se cierra mi argumento. Tratar de convencer a otro de que lo que yo estoy leyendo es palabra de Dios no es hacerle un favor a Dios. Deja que el Espíritu Santo los convenza. Busquemos Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Este es el plan del Espíritu Santo para sumergirte en la palabra. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Es Jesucristo hablando. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Fíjense, en Cristo habita toda la plenitud, corpóreamente. Quienes vieron a Cristo, quienes atestiguaron a Cristo, que no solamente fueron los escritores bíblicos, sino un montón de literatura extra bíblica atestigua lo que pasó históricamente con el Cristo histórico. Pero los que vieron a Cristo vieron la plenitud del Padre. Los que se acercaron, esa samaritana o esa adúltera que fue tocada por el Señor y que le dijo, no peques más. Vio al Padre. Era el Padre que le estaba hablando. Y es a través de Cristo que está hoy con el Padre. Lo que decía Guido hoy a la mañana es importantísimo, porque antes no había un sumo sacerdote. No, lo que dijiste vos anoche. Ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es Jesús. ¿Cuánto más? Aunque los caminos de Dios son misteriosos, solo cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo para salvación y luego quienes hayamos recibido el Espíritu Santo, podemos comprender los caminos de Dios. Quiero hacerte un desafío. Si pensás que el Espíritu Santo es algo lejano, si no has tenido un acercamiento pleno con la plenitud del Espíritu Santo, este es el momento para empezar a buscarlo. Hay más, no se termina todo en tu salvación. Hay más. Chicos, ustedes que vinieron, que están nuevos caminando en la fe, como nos pasó a Patricia y a mí, les hablo a ustedes dos, y a todos los que hay acá que han empezado a recorrer un camino, hay más. Hay más. Yo me sorprendía cuando Orville y Irma oraban por nosotros para buscar al Espíritu Santo. Yo decía, ¿qué es eso? Yo había leído del Espíritu Santo. Pero hay más. El Espíritu es el que nos toma toda la enseñanza de Jesús y te la pone, digamos que en un lenguaje donde ahí sí se sienta con vos y te deja saber qué es lo que tiene para vos. El Espíritu de Dios usa 3 métodos para abrir nuestra mente y para llenar nuestro corazón de la sabiduría divina. Estas notas las tienen todas, después se las vamos a pasar, así que quienes las quieran. Primer método es la revelación, y este término se refiere a lo que Dios ya dio y que no va a cambiar. Revelación no es interpretación. Lo que se reveló entre Génesis y Apocalipsis ya se cerró. Quiere decir, no va a haber una revelación nueva. Si vos escuchás hoy día un espíritu que te dice algo que está en contra
de lo que está escrito entre Génesis y Apocalipsis, cuídate porque no es un Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo. No es el fulano. Ese es el fulano que habla. el mandinga. ¿Se entiende esto? Lo primero es a través de la revelación de Dios. Dios nunca va a ir en contra de lo que ya escribió. Cuando aparece uno de estos locos, hola, en Latinoamérica que me están escuchando, que dicen, el Señor me dio una revelación nueva, yo salgo corriendo. Porque normalmente por ahí empiezan las manipulaciones en los grupos. Cuando alguien se cree mayor al apóstol Pablo y piensa que hoy el Señor le reveló una verdad nueva. Esa es la ventaja que nosotros los cristianos tenemos, que tenemos una ortodoxia que está encerrada en la Biblia. A la Biblia no le sobra nada y a la Biblia no le falta nada. Amén. Pero el hombre sigue buscando, entonces se va a sumar y a restar. Y los 7 días y los 40 días, y serán 70 veces 7 o 7 veces 70. Y si el gallo cantó 3 veces, ¿por qué dice acá 3 veces y acá dice que después de la segunda vez cantó? ¿Se dan cuenta? Porque nosotros a veces queremos ser lógicos y no vamos a entender todo. Me viene una frase matadora ahora para ustedes. Dios no piensa con mente de ingeniero. En realidad la incluye. Que incluye, pero piensa con mente de papá. Es un gran ingeniero, porque no le falló nada. Aún cuando paró el sol en los días de Josué, todavía la NASA está buscando qué pasó ahí porque no lo entienden. Tan planificador es el Señor que ha sumado y restado todos los días a la perfección, pero sigue siendo soberano, entonces hace lo que quiere cuando quiere. La segunda forma es la iluminación. Acá esto es distinto. Esta inspiración es el momento en que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. ¿Esto qué quiere decir? Que una verdad específica que está en la palabra en otro contexto, por ahí el Espíritu Santo, Raquel, te la está trayendo a vos para hoy. Y vos decís, esto lo escribió el Señor para mí, no le está hablando a Josué. El sentido pleno de la palabra. El Espíritu te ilumina para que de la misma palabra vos digas, wow. Entonces, ¿qué dice? Lo tengo que entender. La segunda pregunta que tengo que hacer es, ¿qué significa? Y en esos procesos, el qué dice y el qué significa, tengo que aplicar todo lo que hay acá adentro y lo que hay acá adentro. Leerlo con ojos desprevenidos, creyéndole a papá. ¿Cómo molesta cuando nuestros hijos nos preguntan 3 veces lo mismo porque no nos creen, ¿no? Imagínense Dios cómo se sentirá cuando nosotros hacemos lo mismo. Y créanme que este mensaje es para mí hoy, aquí, en este momento. Iluminación. El Señor va a ir cada vez poniendo la luz del Espíritu Santo y en la medida que puedas absorber más, te va a ir enfocando más. Y cuando la luz no te queme, te va a ir dando más luz, y más luz, y más luz. Esto en la palabra está diciendo, los bebés comen alimento de bebés, los grandes comen alimentos sólidos. Ese es el Espíritu Santo. Te va ajustando la medida en que te puede ir iluminando. Efesios 1, 17 y 18. Pido que el Dios de nuestro Señor, no escucho muchas páginas, pero les voy a dar Efesios 1, 17, 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ahí está la clave. El espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. Pido también que le sean iluminados los ojos de la cabeza. No, los ojos del corazón. Mira vos, el corazón tiene ojos. Hay una vista, hay una visión que trasciende la vista corporal. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces ahí tenemos la iluminación, el espíritu de sabiduría y de revelación moviéndose, pidámoselo a Dios. Pero después viene la meditación. ¿Qué hago yo con esa palabra?
La recibo como palabra revelada, la tomo como una iluminación para mi vida, pero me olvido o empiezo a meditarla. El Espíritu Santo después va a ir trayéndonos estas verdades todos los días. Todos los días nos va trayendo algo. Cosas nuevas para recordarnos. Palabras que ocurrieron por ahí hace muchísimos años. Y cada vez que necesitamos aliento, inspiración, consuelo o dirección, el Espíritu Santo toca de esa palabra. ¿Les pasó alguna vez? El Espíritu iluminando nuestra mente para que podamos reconocer esa promesa de Dios. Queridos, si vas a recibir instrucciones de alguien, 7 pasos para lograr una intimidad con Dios, yo quisiera que tengas la certeza de que esa persona está bien calificada. ¿Es así o no es así? Si vas a ir a un médico a buscar un diagnóstico, vas a querer que sea el mejor médico. Bueno, cuando se trata de la palabra de Dios, el mejor maestro de la Biblia se llama el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El cuidador de la palabra. Dios, el hacedor, el dador de la palabra. Jesús, el cumplidor de la palabra. El Espíritu Santo, el cuidador de la palabra. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos en dirección correcta. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. El Señor mismo, ese Padre que para algunos es intocable porque no han alcanzado a Jesús, se va revelando cada vez más. Empieza Él en su revelación del Verbo y después baja a la palabra en Jesús, esa palabra viva. Y después trae otra interpretación más que es el Espíritu Santo, pero es todo congruente. Es el Señor diciendo, yo te voy ahora a mostrar un poquito de mí y de mi gloria, la gloria del Padre en la vida de Jesús. Pero como por ahí todavía no entendés, Jesús, que ya es un Dios más cercano, por decirle, no quiero que me traten de hereje, pero Dios se acercó a nosotros con Jesús, ahora se acerca más con el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Miren desde cuándo estaba el Espíritu Santo cuidando, guardando y trayéndonos la palabra. Desde la época, ¿quién mejor que el Espíritu para instruir a los creyentes en cuanto a la profundidad, a la anchura, a la largura, al esplendor de la palabra, que la misma persona que estuvo escribiéndola, que se la dictó al oído a los escritores bíblicos? Primera de Corintios 2:10 y termino con esto. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. El Espíritu sí llega a esa profundidad de Dios que nosotros no llegamos. El Espíritu sí llega a esa plenitud de Dios que para nosotros es difícil ver. Pero el Espíritu, que es Padre, que tiene esa comunión permanente con el Padre, puede tener contacto contigo. Y es tú el que te habla al oído, el que te acompaña. Es miembro de la Santísima Trinidad porque conoce la mente de Dios y está en la mente de Dios, pero también conoce tu corazón porque lo tenés adentro. ¿Te das cuenta? Sin el Espíritu Santo es imposible tener intimidad con el Padre, porque el Espíritu es el que une esos dos puntos de la gran santidad de Dios con la, gracias a Dios, con nuestras falencias ya perdonadas por Cristo, pero el Espíritu conoce nuestro corazón caído. Por consiguiente, es el Espíritu el que puede revelar a nuestra mente
todos los pasajes que necesitamos conocer en el momento que los necesitemos conocer. Tenemos a un maestro extraordinario cuando se trata de dejar que el pueblo de Dios, porque la revelación, esta que decía él de la creación, es para todo el mundo. Nadie va a tener excusa cuando llegue el juicio. Aunque no le hayan presentado jamás a Jesucristo, tienen la creación como testigo de que hay algo más. Pero nosotros tenemos una revelación especial que se accede por fe en Jesús solamente, que es la palabra de Dios, la palabra humanada y el Espíritu Santo. Nadie, cuando se trata de ayudar a su propio pueblo, nadie está más calificado que el Espíritu Santo. Esa es mi participación para ustedes en el día de hoy. Todo palabra y todo espíritu. Y el espíritu de la palabra. Amén.